Bienvenidos amigos a mi canal y en este espacio de charlas desde el corazón y desde la razón, titulado Tengo un mensaje para ti. El mensaje para hoy y la charla que tengo pensada para hoy, a raíz de la campaña electoral que ya ha comenzado, es hablar sobre la crisis, la tan famosa crisis. La crisis que el PP grita a los cuatro vientos ha finalizado en España, que se promociona a través de ellos, de logros inexistentes, que mejor dicho, que solamente existen en su mente y en sus fantasías más prolíferas. Yo creo que no se puede hablar de que una crisis ha acabado mientras exista un solo desempleado, una sola persona dentro de la ciudadanía total del país que carezca de trabajo. No se puede hablar de que se ha acabado una crisis cuando existen casi 5 millones de desempleados, 2 millones de los cuales son desempleados de larga duración, de los cuales hay jóvenes que buscan su primera oportunidad o están haciendo sus primeros pinitos o pretenden hacer sus primeros pinitos en el campo laboral, o si no, como yo, mayores de 50 años, que tenemos afincadas responsabilidades, es decir, familia, responsabilidades de vivienda, responsabilidades para con los hijos, y que gracias a la deplorable gestión que ha llevado adelante el peor gobierno de la historia de la democracia, instaurado por el PP, hay muchas personas, muchísimas personas, que nos encontramos en una situación realmente precaria. La miseria está instaurada, aunque ellos pretendan decir que no. Han promocionado y promocionan a Venezuela, utilizándola como cortina de humo para esconder las miserias que realmente existen en este país y que son consecuencias directas de su gestión de gobierno. Mientras existan desahucios, mientras exista gente que pernota en las calles, mientras exista gente que duerma en los cajeros de los bancos o en cualquier hueco de portal, cubriéndose con cartones o con periódicos, mientras exista gente que deba hurgar en los contenedores en busca de alimentos para sí y para su familia, es mentira que la crisis se ha acabado. La crisis, para empezar, no se creó en España. La crisis es una pandemia mundial que fue creada, ideada específicamente por los grandes financieros, por los grandes holdings, por los grandes capitalistas, para enriquecerse más. Arrancó todo con la globalización, que fue lo que trajo más desigualdad al mundo. Y sigue con una crisis. Vaya a saber Dios qué es lo que estos genios, estos cráneos pensantes, tienen ideado para seguir sometiendo, enriqueciéndose y empobreciendo al mismo tiempo a la clase más vulnerable, a la franja más vulnerable de la población, que siempre son los trabajadores, cuyo único capital, cuyo único tesoro son sus brazos, su trabajo, para ganarse el sustento suyo y de su familia de forma honesta. Mientras existan desempleados, no se acabó la crisis. ¿Que España ha reactivado su economía? Probablemente sí. La de los economistas, la de los políticos, la de los adinerados, la de los poderosos, la de los financieros, la de los bancos, pero no la del pueblo. La economía española depende de su clase trabajadora. Si no hay trabajo, si no hay ingresos, si no hay dinero circulando, no puede haber nunca una reactivación económica. Y eso deberían entenderlo los empresarios, los industriales, porque si no hay dinero, no podrán vender ni colocar sus productos. Va a llegar un momento en que ellos mismos van a caer en su propia trampa y van a colacionar.
van a explotar por los aires, porque la economía de todo país la mueven los trabajadores. Si no hay trabajadores no hay industria, si no hay trabajadores no hay empresas, si no hay trabajadores no hay futuro. Y si esta gente no fabrica, no crea empleos, pues lamentablemente el futuro de este o de cualquier país que se encuentre en la misma situación es negro. El panorama es negro. Solo se han preocupado este gobierno, vuelvo a reiterar, el peor cualificado de la década, de la democracia, mejor dicho, se ha dedicado a engrandecer la clase privilegiada y a engrandecerse. Ha proliferado la corrupción, ha favorecido a las clases poderosas, les ha bajado los impuestos y promete más aún, porque la bajada de impuestos que promete el PP es para las grandes empresas, para los grandes empresarios, no para el pueblo. A esta altura, con lo que se han robado, con el dinero que han dilapidado, no deberíamos de tener deuda y sin embargo el PP ha triplicado la deuda, ha vaciado la sucha de las pensiones prácticamente, ha puesto en peligro las pensiones de las personas grandes, de las personas mayores, que dependen sus ingresos únicamente de la pensión que ellos mismos se han pagado, porque no se la da el Estado, ellos se la han financiado, como lo están haciendo todos los trabajadores. Y digo están haciendo porque yo lamentablemente no estoy incluida en el campo del trabajo. Ya quisiera yo tener un buen trabajo, o tener un trabajo. Pero este gobierno se ha encargado personalmente, ha enfatizado y enfocado todo su esfuerzo en abatir a la clase trabajadora, en quitarles derechos. Ha instaurado una reforma laboral que lo único que ha traído ha sido miseria y precariedad. Precariedad laboral, de condiciones laborales, contractuales y salariales. Se ha cargado el sistema de bienestar del Estado, haciendo caso omiso a los artículos que existen en la Constitución del país y que amparan a todos los ciudadanos. Ha recortado en sanidad. Con ello, ha dejado fuera del sistema a muchas personas. Ha recortado en los medicamentos, con lo cual hay mucha gente que si no puede pagarse sus medicamentos, pues queda sin tratamiento, porque la lista de medicamentos que han sacado de la seguridad de la sanidad es muy extensa. Han recortado, hablando de sanidad, en quirófanos, con lo cual las intervenciones quirúrgicas tienen una lista de espera bastante larga. Mucha gente ha muerto a consecuencia de esto. Mucha gente ha muerto en las urgencias de los diferentes hospitales por carecer de los medios necesarios para su atención. Ha recortado en hospitales, en servicios, todo ello buscando una derivación de la gente hacia la medicina privada, hacia las mutuas privadas. Claro, ellos se favorecen con ello, ellos se lo pueden pagar, pero la gente de a pie no se lo puede pagar. Y el sistema de salud de este país no es gratuito. Ellos nos han metido o han intentado meternos en la cabeza a muchos de que es gratuito, y no es gratuito. El sistema de sanidad lo pagamos todos, con nuestros impuestos lo financiamos. Entonces lo menos que podemos exigir es que el servicio sea el que era, porque lamentablemente en estos últimos años la sanidad ha bajado de calidad. De ser ejemplo en Europa hemos venido a quedar a la cola. Lo mismo pasa con los salarios. Los salarios de España son los más bajos o uno de los más bajos. No sé, si vivimos en una comunidad europea, supongo yo que bajo el principio de solidaridad con que fue instaurada la Comunidad Europea,
debemos de estar igualados, equiparados a Francia, a Alemania, por ejemplo. Y los salarios de estos países, el salario mínimo interprofesional en estos países, es que llevan un 1 adelante. Son más de 1000 euristas. Son 1300, 1500, 1600 y acá son 650. Lo que es las eléctricas nos proporcionan el peor servicio de la Unión Europea y el más caro. Las telefónicas igual. ¿Acabó la crisis? ¿Quién se cree que acabó la crisis? Se la puede creer el dueño de Zara, por ejemplo, que ha llevado fuera la confección de sus prendas, la producción de sus tiendas, porque lo ha llevado a países donde quienes trabajan son niños, donde se les paga menos de €1 al día, donde se los explota y se los esclaviza, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de esos. Pero hay cosas que la gente no recuerda, que olvida, y vuelve a cometer el mismo error cuando tiene que ir a votar. O de lo contrario, hay muchas personas desinformadas o mal informadas por los medios de comunicación que son manipulados por el oficialismo para beneficiarse de ellos, por supuesto. Y ese es uno de los cánceres que hay en esta sociedad. La manipulación, al igual que la corrupción, nos está comiendo, nos está carcomiendo, nos está llevando por caminos realmente peligrosos. Estamos siendo gobernados, como lo fue en la década de los 60, dominados por la represión, por la manipulación, por las amenazas, por el sembradío del miedo, del pánico. Y ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Vivimos en una democracia. Los que llevan adelante el gobierno parece que se lo han olvidado, pero vivimos en un país democrático donde los derechos de las personas deben primar. Derecho a una vivienda digna está en la Constitución. Derecho a tener un trabajo digno también está en la Constitución. Derecho a percibir un salario digno y acorde a la función también está en la Constitución. Derecho a la salud, a las pensiones, y también está en la Constitución. Lo ha obviado todo. El PP ha obviado todo esto. Pero sin embargo, cuando habla de cara al extranjero, se ufana de unos logros que solamente existen en sus mentes enfermas, de unos logros que no son tales. Aquí ni acabó la crisis, ni acabó la precariedad, ni acabó la miseria, no. Basta pasearse por las calles de Cádiz, o de Valencia, o de Madrid, o de Barcelona, las grandes ciudades que están llenas de ejemplos que demuestran lo contrario a lo que dice el gobierno. La clase trabajadora no puede poner en manos de gobiernos de derecha su bienestar ni sus vidas, porque jamás van a gobernar para la clase trabajadora. Son oligarcas, son gente que se creen que están inmunes a todo, son personas que se creen con derechos a todos, que se creen que son omnipotentes, imprescindibles, y no es así. El cementerio está lleno de imprescindibles. Todos en una sociedad democrática somos valiosos. Todos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales. No deben de existir clases privilegiadas. Hablan de que la Unión Europea está exigiendo unos recortes de 8.000 millones. Pues muy bien, que los paguen con los 11.500 millones que les regalaron al BBVA cuando le vendieron la Caixa de Cataluña. 11.500 millones que se perdieron. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar las consecuencias de una mala administración? ¿Por qué el pueblo, la clase más débil, el hilo que se corta por la parte más fina, por qué tiene que asumir la ineficacia de un gobierno que nos ha llevado a la bancarrota? Habla de que ellos son
un gobierno, gente seria y un gobierno de confianza. Fianza es lo que necesitan para sacar de esas cárceles a todos los corruptos, a todos los integrantes que están siendo investigados, implicados en casos de corrupción. Púnica, Gürtel, Nus, es que hay muchas. Todos los días aparece una nueva. Blanqueo de capitales, que se los han llevado a paraísos fiscales. Y da la casualidad de que a quienes han sido investigados, todos han recibido herencias de sus padres. A ver, ¿cómo se justifica un hecho que no es tal? Es que realmente ellos creen que son semidioses y que nosotros somos una clase no media, una clase deficiente, formada por ignorantes, por gente que no piensa, por gente que no es instruida. Nos toman por tontos. Pero cuando el ser humano dice, bueno, hasta acá llegué, no puede ser que trabaje 10 horas al día y que lo que gano no me dé para llegar a la primera quincena del mes. Hay algo que no está bien. Claro que no está bien. Hay que adecuar las condiciones laborales a la vida familiar, conciliar la vida familiar. Una familia tipo formada por un matrimonio y 2 hijos, si no trabajan los dos, no sobrevive. Si los dos tienen la mala suerte, como hay muchísimos casos que están en el paro, pues menos. Hay casi un 30% de niños que están debajo del nivel de la pobreza, que están malnutridos. Muchos de esos niños, el único alimento que perciben, lo perciben en el colegio. Es la comida fuerte del día, porque hay muchos padres que lamentablemente no pueden darle ni siquiera un trozo de pan duro. Eso es muy triste. No podemos hablar de que pertenecemos al primer mundo, a la Unión Europea, si todavía existen estos casos, si todavía existen colas interminables en los comedores, a la salida del cierre de los supermercados. La crisis no terminó. La crisis sigue. Y mientras sigan este tipo de gobiernos que solamente miran por el bienestar de los suyos, de su élite, de los poderosos, de los ricos, de los financieros, de los capitalistas, seguiremos así o peor. Es hora de cambiar. Tenemos 40 años de experiencia de gobiernos del PP y del PSOE, que se lo han ido rifando uno tras otro, y que ninguno de los dos ha hecho nada por el pueblo. El PSOE ahora se ufana de decir que si no puede formar gobierno es como si nos estuviera amenazando. A ver, si ustedes no me dejan gobernar, si no me votan, yo dejo gobernar al PP. ¿Qué es eso? Socialistas dándole el poder a la derecha. O son socialistas o son de derecha. Menos mal que el señor Pedro Sánchez estas declaraciones las ha hecho antes del 26 de junio, porque seguramente dentro del colectivo del Partido Socialista habrá quien diga, a ver, señor, si usted ahora está diciendo que si no sale electo presidente le va a dar el poder al PP, yo no lo voto. Menos mal. Ni siquiera es inteligente para darse cuenta de eso. El señor Pedro Sánchez dentro del PSOE no es más que una marioneta. Es un títere cuyos titereteros, que son los varones más conservadores, más recalcitrantes, más capitalistas, más amigos de los capitalistas, lo guían y lo llevan como las olas del mar, deambulando. Lo llevan por donde quieren, lo llevan de la nariz. El señor Pedro Sánchez no es líder de nada. Se alió con la derecha y perdió la gran oportunidad de demostrarle a los socialistas de que podía haber hecho un gran gobierno, junto a Podemos, por ejemplo.
justo a Izquierda Unida, por ejemplo. Podía haber cambiado la historia. Podría haber sido la piedra fundamental de un nuevo futuro para este país. Pero no quiso. No quiso. Yo no sé si no quiso o realmente no lo dejaron. Yo creo que él solamente es una figura representativa. Quizás, si lo dejaran a su libre albedrío, lo hubiera hecho. Y hubiera acertado. Pero no lo hizo. Y estamos de nuevo ante unas elecciones. Unas elecciones que muchas personas dicen, pues yo no voto. Ya voté. Me han defraudado. Sí, los han defraudado. El PSOE traicionando a sus votantes uniéndose a Ciudadanos. Y el PP, pues hace 4 años, si contamos los últimos 4 años, claro, que nos viene traicionando. Hay un partido que no ha traicionado a sus votantes. Hay un partido que se afirma a sus convicciones, a sus principios y al mandato que le dio la gente. La gente votó no a la coalición con Ciudadanos. No vender el derecho que tienen los catalanes de elegir su destino. Y se mantuvo en sus 13. Esa es la única opción que nos queda. ¿Que intentan difamarnos? Sí. Han inventado infamias por doquier. Han falsificado documentos. Todas las querellas que Manos Limpias impuso contra Podemos y los líderes de Podemos sistemáticamente han sido archivadas y desestimadas. Claro que en su momento fueron promocionadas por los medios de comunicación, pero cuando fueron desestimadas, estos medios de comunicación permanecieron impasibles, calladitos. Por eso hay mucha gente que no lo sabe. Por eso siguen fustigando con Venezuela. A Venezuela fue el señor Albert Rivera a preocuparse y solidarizarse con la terrible situación que están viviendo los ciudadanos de este país. No fue a eso. Fue a buscar el voto de los españoles, de los 200.000 españoles que están en Venezuela. Si no se solidariza con la miseria, con la pobreza, con el hambre que hay aquí en este país, ¿cómo se va a solidarizar con un país que a él ni fu ni fa? Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo fue lo que mostró ante los medios. Hizo un gran ridículo. Fue en busca de los 200.000 votos de los españoles, sin darse cuenta que los españoles que no están en España, no es que no estén porque no quieren, no están porque han emigrado, se han autoexiliado a causa de los gobiernos que han habido, de los malos gobiernos que han habido, que les han cerrado las puertas en su propio país. Todos los inmigrantes españoles que están fuera, en América, en Europa, en Estados Unidos, no están en España porque los han echado de su país, porque no tienen ninguna puerta abierta, les han cerrado todas las puertas, han tenido que ir a buscar trabajos, un futuro en otro lado, y hoy lo siguen haciendo. En estos últimos 4 años han emigrado muchísimos, sobre todo jóvenes. Estamos perdiendo calificación, estamos perdiendo grandes profesionales, estamos perdiendo población. La población que va quedando se va a ir envejeciendo y va a llegar un momento que este país no va a poder levantar cabeza, porque no va a tener quien lo trabaje, ni quien mueva el motor de la economía del país. El motor de todo país lo mueven los trabajadores. Sin trabajadores no existe producción, no existe economía, no existe país. Y estos gobiernos lo que han hecho ha sido expropiarlos, sacarlos de sus raíces. Y con ello han desmembrado las familias. Han traído dolor, angustia y precariedad. Precariedad en la sociedad. ¿Cómo es posible que un país eche a sus jóvenes, que no le abra sus puertas, que no le dé posibilidades? Pues es posible, porque los genios de la economía, y ojo,
que tenemos el honor de que nuestro ministro de Economía sea el peor conceptuado de los ministros de la Unión Europea, ellos han sido los artífices de la genialidad, no solamente del sistema económico, sino de las reformas que han hecho, de los recortes que han perjudicado, que han creado el cáncer en la sociedad y que se va extendiendo cada día más. Pero no se dan cuenta porque no les importa, porque a ellos solo les importa su propio bienestar, el de los suyos. No les importa si usted tiene un litro de leche para darle de comer a sus hijos. No les importa si usted tiene un trabajo. Y si trabaja 20 horas, como dijo de Guindos, por 50 euros. A ellos no les importa, porque ellos están cubiertos de lujos. Están llenos de privilegios que pagamos todos nosotros. Eso es algo que hay que reformar y es algo con lo que hay que acabar. Adecuar los salarios a los puestos. No más pensiones vitalicias por 4 años de trabajo. Si un trabajador tiene que trabajar 30 años, cotizando los 30 años para poder jubilarse y percibir una jubilación de hambre, pero es lo único que tiene. Y esta gente trabaja 4 años y perciben pensiones vitalicias y se van con cargos en las mismas empresas a las que ellos están favoreciendo. Debemos de acabar con todo eso. Eso es lo que ha producido todas esas desigualdades, todas esas medidas arbitrarias. Es lo que nos ha inducido al abismo en el que estamos. Si no cambiamos, estamos condenados de por vida. Es como que estamos cumpliendo una cadena perpetua en un sistema insolidario. El 26 de junio tenemos que votar. Y lo bueno sería es que no hubiera ni una sola persona habilitada para votar de los 35 millones que están habilitados, que se quedara sin votar. Y que los 35 millones de personas le demostraran a la gente que hoy está en el poder que no somos ignorantes, que no somos tontos, que ya no nos dejamos engañar más, que queremos otra cosa, queremos un futuro. No queremos que nos regalen nada, no queremos dávidas, no queremos limosnas, queremos trabajar y cobrar un sueldo acorde a nuestro trabajo, un sueldo decoroso que nos permita vivir nosotros y nuestras familias. Queremos un techo, queremos educación para nuestros hijos, queremos una sanidad decente, que nos competa a todos, que no haya excepciones. Queremos un país de primera. No queremos más demagogias, no queremos más mentiras, no queremos más lobos disfrazados con pieles de cordero, que es lo que son tanto el líder de Ciudadanos como el señor del PSOE, el señor Sánchez, y el señor Mariano Rajoy. No queremos más ineptos, queremos gente que luche por el bienestar de todos. No queremos que ensucien más a la gente, porque la difamación y las injurias son delitos, y delitos que se pueden castigar. No mientan más, no manipulen más. Dejen que este pueblo elija su destino libremente, en democracia, utilizando su soberanía, que es quien les da el mandato a los gobernantes. Por hoy, solamente quiero decir que mientras existan desempleados, seguirá existiendo la crisis, y que no debemos de pensar en nuestro propio bienestar, sino pensar en el bienestar de todos. Eso es lo que nos hace grandes personas, grandes seres humanos. Eso es lo único que nos va a llevar a un futuro diferente. Pensemos, reflexionemos, pongamos en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, sin olvidarnos de la corrupción. No podemos confiar el gobierno de un país ni nuestras vidas a personas que están implicadas en casos de corrupción, porque los corruptos no son personas fiables. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí y como siempre,
Si les gustó, dedito para arriba. Si no les gustó, dedito para abajo. Si tienen algún comentario, me encantaría poder leerlos y lo comentamos por este medio. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues encantadísima. Gracias por oírme y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas tardes.